7 gigantes de Estados Unidos están en alerta. Canadá acaba de firmar acuerdos con 11 países que reescriben el mapa del comercio. Y Washington no está invitado. ¿Qué significa este golpe silencioso para la mayor economía del mundo? Lo que parecía una relación económica indestructible acaba de dar un giro inesperado. Canadá, el mayor socio comercial de Estados Unidos, firmó acuerdos con 11 países estratégicos, entre ellos Japón, Australia, Corea del Sur, Singapur y el Reino Unido, y con ello ha abierto nuevas rutas que reducen la dependencia de Washington. El impacto no es menor. Hablamos de una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, con más de 900.000 millones de dólares en intercambio anual. Y ahora, esa base que durante décadas sostuvo miles de empleos y a 7 grandes empresas estadounidenses está en riesgo. ¿Qué significa este cambio? ¿Cómo afecta a gigantes de sectores clave como el automotriz, la agricultura, la energía o las finanzas? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener para el futuro de la economía norteamericana? Es lo que vamos a analizar hoy. Para entender lo que está pasando, tenemos que mirar atrás. Durante más de 7 décadas, la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá fue considerada indestructible. Cada año, más de 780.000 millones de dólares cruzaban la frontera en bienes y servicios. Más que con China, más que con toda Europa junta, Canadá era el vecino fiel, el socio de confianza, el aliado natural. Esa integración fue la base de todo. Las fábricas de Detroit dependían de las plantas de ensamblaje en Ontario. Los agricultores del Medio Oeste sabían que Canadá absorbería su cosecha, y las grandes cadenas minoristas veían en el mercado canadiense una extensión natural de sus operaciones en casa. Pero mientras Washington se obsesionaba con guerras comerciales contra China y la Unión Europea, Ottawa siguió otro camino. Con movimientos silenciosos, Canadá empezó a tejer una red de nuevas alianzas, acuerdos con 11 países clave: Australia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, Singapur, Noruega, Suiza, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Vietnam. Lo que parecía impensable ocurrió. El cliente más grande y más cercano de Estados Unidos dejó de depender de él. Y lo hizo con una estrategia que Washington no supo ver hasta que ya era demasiado tarde. Los titulares hablan de acuerdos internacionales, pero la realidad es mucho más cruda. 7 gigantes estadounidenses sienten ya el peso del movimiento canadiense. Y no estamos hablando de empresas marginales, sino de pilares que sostienen la economía norteamericana. El primero es el gigante minorista. Durante años construyó su expansión en Canadá como si fuera terreno propio. Cientos de centros de distribución, decenas de miles de empleos y una maquinaria logística diseñada para mover productos al norte como una autopista sin peaje. Ahora, acuerdos con países como Japón, Corea del Sur y Australia permiten que los bienes lleguen directamente a Canadá sin pasar por sus redes. Lo que antes era ventaja geográfica, hoy es un obstáculo. El segundo es la industria automotriz. Detroit y Ontario siempre fueron 2 mitades de la misma máquina. Piezas fabricadas en Michigan cruzaban la frontera para ensamblarse en Canadá y luego regresar convertidas en vehículos listos para el mercado. Ese delicado engranaje se tambalea. Proveedores asiáticos entran con mejores condiciones arancelarias, y lo que antes era integración ahora se convierte en vulnerabilidad. El tercero es el gigante agrícola. Los campos infinitos de trigo, soja y maíz en el Medio Oeste se alimentaban de un comprador seguro: Canadá. Año tras año, miles de millones en alimentos cruzaban la frontera sosteniendo a comunidades enteras. Pero con Brasil y Australia ofreciendo granos a precios más competitivos, la seguridad de ese mercado desaparece. Para los granjeros, no es una estadística. Es la diferencia entre sobrevivir o quebrar. El cuarto es la energía. Oleoductos que cruzan continentes, refinerías construidas para procesar crudo canadiense, plantas que dependen del gas del norte. Todo un sistema levantado sobre la interdependencia. Ahora, alianzas con Noruega, Reino Unido y Australia ofrecen a Canadá nuevas rutas energéticas, y lo que antes era un matrimonio económico empieza a parecer un divorcio anunciado. El quinto es el sector tecnológico. Durante 2 décadas, el flujo de datos canadiense pasó por servidores y cables estadounidenses.
Esa infraestructura parecía incuestionable, hasta que Canadá empezó a levantar autopistas digitales hacia Asia y Europa. Con nuevos acuerdos que incluyen a Singapur y Suiza, las empresas tecnológicas de Silicon Valley ven cómo su control de la red se debilita. El sexto es la manufactura pesada. Empresas que durante generaciones convirtieron materias primas en maquinaria y componentes para Canadá. Hoy, ese papel es disputado por Japón y Corea del Sur, que entran con ofertas tecnológicas más avanzadas. Cada fábrica canadiense que firma un contrato con un nuevo socio deja a un proveedor estadounidense mirando desde la barrera. Y el séptimo es el sector financiero. Los bancos de Wall Street dominaron durante décadas las operaciones canadienses, desde créditos corporativos hasta inversiones globales. Pero con Suiza, Londres y Singapur abriendo sus redes, muchas empresas en Toronto ya no necesitan intermediación estadounidense. Perder ese acceso no significa solo perder ingresos, significa perder influencia en las decisiones económicas del socio más cercano. Estos 7 gigantes comparten una misma fragilidad. Construyeron su poder sobre la certeza de que Canadá siempre estaría ahí, como socio estable y predecible. Hoy, esa certeza se ha roto, y lo que está en riesgo no es solo el futuro de estas empresas, sino la propia columna vertebral de la economía norteamericana. Hasta aquí hablamos de empresas, contratos y acuerdos internacionales, pero lo que realmente define la magnitud de esta crisis es cómo golpea el día a día de millones de personas. Porque detrás de cada gráfico en rojo hay trabajadores, comunidades y economías locales que dependen de esas relaciones con Canadá. Pensemos en el sector minorista. Cuando un centro logístico cerca de la frontera cierra o reduce operaciones, no solo desaparecen empleos en el almacén, los camioneros pierden rutas, los restaurantes que servían a esos trabajadores ven vacías sus mesas, y las gasolineras que abastecían a las flotas de reparto dejan de vender miles de litros al día. Lo que parecía un ajuste empresarial se convierte en una cadena de cierres a nivel local. En la industria automotriz ocurre lo mismo. Una planta en Detroit que deja de enviar piezas a Ontario no solo recorta producción. Arrastra a las acerías en Pensilvania, a los fabricantes de caucho en Ohio, a pequeños talleres de componentes electrónicos en Texas. Cada contrato perdido no se mide solo en vehículos menos, sino en cadenas completas que pierden sentido económico. El campo norteamericano también siente la presión. Granjeros en Dakota del Norte, Minnesota y Montana, que durante décadas vendieron su trigo y su soja a Canadá. Ahora ven cómo los precios caen por exceso de oferta. La diferencia de unos pocos centavos puede decidir si una familia mantiene su granja o la pierde para siempre. En el sector energético, las consecuencias son igual de visibles. Cuando el crudo canadiense deja de fluir hacia refinerías estadounidenses, esas instalaciones pierden capacidad de operación. Una refinería que trabaja al 70% ya no es rentable, reduce turnos, suspende contratistas y congela inversiones en mantenimiento. Comunidades enteras que dependen de esos complejos industriales ven cómo la estabilidad económica se resquebraja. Lo mismo ocurre en la manufactura pesada. Un conglomerado que deja de vender maquinaria a Canadá no solo pierde ingresos, detiene líneas de montaje, despide técnicos especializados y congela proyectos de innovación. En ciudades del Rust Belt, donde estas fábricas son la principal fuente de empleo, cada contrato que se va a Japón o Corea del Sur significa cientos de familias buscando cómo pagar sus hipotecas. Incluso la tecnología y las finanzas, sectores que parecen intocables, sienten el golpe. Si los datos canadienses ya no pasan por servidores en Estados Unidos, esos centros pierden relevancia. Miles de ingenieros y técnicos ven amenazados sus puestos. Y si los bancos canadienses empiezan a operar directamente con Suiza o Singapur, eso reduce ingresos en Wall Street, pero también empleos y estabilidad en oficinas que parecían blindadas. Lo que estamos viendo es un efecto dominó. Cada dólar que deja de cruzar la frontera no desaparece solo de las cuentas corporativas. Se multiplica en pérdidas para pequeños negocios, para empleos indirectos, para comunidades enteras. En resumen, los acuerdos de Canadá no solo son un desafío para grandes marcas, son una reconfiguración de la vida económica de pueblos, ciudades y estados que construyeron su prosperidad alrededor de una integración que hoy se está rompiendo.
Y aquí llegamos al verdadero punto de quiebre. Por primera vez en más de 70 años, la integración económica entre Estados Unidos y Canadá está en riesgo real. No se trata solo de contratos perdidos ni de cifras bursátiles. Estamos hablando de una fractura en la columna vertebral de la economía norteamericana. Durante décadas, la fortaleza de Estados Unidos se construyó sobre una certeza. Canadá era un socio seguro, un mercado estable, un vecino que siempre estaría ahí. Esa certeza se acaba de romper. Piénsalo, si el país con el que compartes la frontera más extensa del mundo decide que ya no depende de ti, ¿qué queda de esa promesa de integración? El comercio, que fluía como una autopista de doble vía, empieza a desviarse por rutas alternativas hacia Asia, Europa y Oceanía. Los productos que antes cruzaban la frontera en cuestión de horas ahora son reemplazados por cadenas de suministro globales más baratas, más rápidas y menos dependientes de Estados Unidos. El golpe es más profundo de lo que parece. Porque cuando un cliente descubre que no te necesita, no solo pierdes ventas, pierdes influencia, pierdes poder, pierdes la capacidad de marcar las reglas, y eso es lo que está en juego ahora. No hablamos de 7 empresas en crisis. Hablamos del liderazgo económico de Estados Unidos en su propio continente. La pregunta es inevitable. ¿Estamos presenciando un simple ajuste comercial o el inicio de una transformación histórica donde Estados Unidos deja de ser indispensable? 7 gigantes en alerta. Una relación que durante décadas se consideró indestructible, ahora se tambalea. Canadá ha decidido diversificar, abrir nuevas rutas y demostrar que ya no depende de Estados Unidos para sostener su crecimiento. El resultado es claro. Lo que parecía una autopista económica de doble sentido se está convirtiendo en un camino de salida. Y en ese proceso se ponen en juego no solo contratos millonarios, sino empleos, comunidades enteras y, sobre todo, la influencia de Estados Unidos en su propio continente. Lo que está ocurriendo no es un ajuste pasajero. Es el inicio de una reconfiguración histórica. Y la verdadera pregunta que queda abierta es si Estados Unidos sabrá adaptarse, o si este movimiento marcará el principio de un nuevo equilibrio en el poder económico global. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Estados Unidos sabrá adaptarse a este nuevo escenario, o está perdiendo su papel de líder en su propio continente? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo cómo estos cambios están reescribiendo la economía global, suscríbete y comparte este video. Nos vemos en el próximo análisis.